Entonces, no sé si alguien que sea bueno o le sepa me puede explicar cómo lo puedo cambiar de lugar. Y pues ya. O sea, creaste un nuevo proyecto dentro del proyecto que tenías. Sí. Pues... Digo, si quieres, pues proyecto pantalla ahorita que tenemos unos minutos para ver si me puedes ayudar a cambiarlo. O a alguien más, no sé. Es que la verdad yo no suelo crear proyectos dentro de otros proyectos. No sé cómo podrías hacer en todo caso. Crear uno nuevo y copiar los códigos. Pero... Es que lo que quería era precisamente crear un documento nuevo, un proyecto nuevo, pero no supe cómo hacerlo. O sea, lo checo en la terminal para correrlo y pues sigue ahí dentro de la branch donde dice proyecto final. Entonces, pues quería hacerlo como independiente, pero no me deja. Ya, pues podrías intentar crear una nuevo repositorio de Git. Sí, o desvincularlo de Git. O sea, a ver, ábrelo. Si quieres, sí, muestra pantalla. Pero, bueno, como ves. A ver. Ahí voy. Y no sé si ya ven mi pantalla. Sí, ya se ve. Ah, ok. Justamente pues aquí había hecho pues el código, lo mejor que pude. Pero pues aquí en la terminal pues, están aquí como toda la dirección. Y es como proyecto final, el nombre del proyecto que había trabajado y el servidor, ¿no? Pero aquí arriba lo había hecho así, o sea, en los documentos pues locales que tengo aquí en mi computadora. Entonces no supe dónde lo guardé o cómo verificarlo. Y ya también había cerrado la terminal y todo y vuelvo a abrirlo aquí. Quise salir y es como lo mismo. No sé si alguien sepa. Sí, ese de 2 puntos. ¿Era así o...? No, dos punto. Punto. Enter. CD punto otra vez. CD punto. Ajá, CD punto. CD de stock o escritorio, no sé cómo lo tengas. Bueno, pone LS. Ahora tengo que salir otro. O de Entonces yo escribiría la misma ruta de aquí, ¿no? Uh-huh. Ah, ok, ya entendí. Antes para cambiarlo. Muchísimas gracias. Sí. Pregunta de grupo. Todos lo consiguieron hacer. El programa. Yo nomás me quedé con los primeros dos. Bueno, me faltó hacer el del barrido de la clase pasada. Sí, más o menos me salió. Ya ahorita, pues sí nos faltaría lo que vimos, lo que dejamos inconcluso la clase pasada. Sí, igual a mí sí me salió.
¿Y todos se van en consola o así o de alguna otra forma? Yo traté de hacerlo en un formulario. Vale, sí, está para el formulario. Yo para no complicarme mucho lo hice en consola. Creo que era lo más sencillo. ¿Alguien del que hizo del barrido nos puede mostrar más o menos qué onda? ¿Qué fue lo que hicieron? Para ver cómo lo manejaron, más que nada. Sí, claro. A ver si quieres, comparto pantalla rápido. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, pues este es el programa del barrido. Estos anteriores son de los primeros dos ejercicios y este ya es el del barrido. Pues aquí ya le doy los datos tanto de las tres cargas como de la constante. Le doy el dato de la distancia y una de las dos distancias las inicio en cero. La otra la igualo a la distancia total. Lo del stopwatch es solo para que cuente el tiempo que tardó en hacer el proceso. Lo escribo aquí al final. Inicio el reloj y inicio un ciclo que va a marcar un contador desde el 0 hasta el que llega a esta distancia. Y este es el paso que va a tomar. Esto va a definir qué tanta definición le vas a dar a tu programa. Aquí hago lo del barrido de distancias, es precisamente la parte en la que se hace el barrido. Y se va sustituyendo en cada uno de estos para dar la fuerza 1 a 3, la fuerza 2 a 3 y la fuerza resultante. Bueno, aquí es donde se imprime todo, básicamente. Para no escribir todas las fuerzas, lo que hice fue que cuando encuentre el cambio de signo, escriba la fuerza previa al cambio de signo y la fuerza después del cambio de signo. Para que solo aparezca ese poquito. Y ya que lo encontró, detiene el reloj y ya marca cuánto fue el tiempo que se tardó. Nada más a ver si no tarda mucho cargar esto. Sí se ve la terminal, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Pues sí, justo en la fuerza resultante donde se ve el cambio de signo. Por más que le aumentes la definición, haciendo más pequeño este número, no más no aparece el 0. Es muy difícil encontrarlo. Y pasado este número se empieza a hacer muy tardado el proceso. Entonces mejor lo dejé ahí. Y pues ya son números bastante pequeños, en realidad, estos dos.
te quedó bien. Me gustó. Gracias. El que lo hizo en formulario también hizo algo parecido. Yo hice el formulario, el ejercicio 1 y ejercicio 2, que son los de las fuerzas. Cuando tiene que ser, cuando tú das una R y la vas desplazando y te tiene que dar la resultante, o cuando la fuerza es igual a 0 y tienes que buscar la distancia. El ejercicio, el tercero, ¿cuál era? Bien, exactamente. Es que hice algo, pero no estoy seguro si es eso. Es el que tienes que hacer el barrido de todas las distancias dentro de un intervalo. O sea, si una empieza en 0, la otra empieza en el punto máximo. Y van cambiando poco a poco, de acuerdo al paso que tú les des. Ok. Según yo hice algo así. Y si quieren ahorita se los muestro, solo que acabe de cargar la computadora. Va, sí. Si van a mostrar algo, nada más les queda un minuto. Buenos días. Ay, qué fuerte. Oigo lluvia. Buenos días, profesor. Un día, profe. Muy bien. Empecemos. ¿En qué nos quedamos la última clase, Norman? Estamos haciendo el Excel donde hacíamos una gráfica con los valores. Para obtener donde la fuerza era 0. Uh-huh. Y nos fijábamos en la distancia. Ok. Recordemos que lo habladito no nos ayuda mucho. ¿Muéstranos el Excel? Sí. Ok, entonces empezamos a hacer incrementos y y como resolvimos o como tratamos de resolver, hay matemática que no podemos llegar a alcanzar o tardaríamos mucho en resolverla. Entonces empezamos a ocupar estos métodos en donde literalmente estamos forzando a la computadora para llegar a un resultado. Dentro de empezamos a ver que tuvimos que empezar a cambiar los incrementos, ¿cierto? Cierto. Entonces, para buscar el número que queremos, que es el número 2, que es el número 0 en el primer caso, llegamos que tenemos una posición. Que tenemos una posición en donde tenemos un cambio de valor. Que es 2 y 5. Lo cual hace que no hemos llegado a 0, pero nos da una idea que estamos en cierto punto en donde podemos hacerlo. Pero no es 0.
Muy bien. Muchas gracias, Norman. Brandon Mesa Martínez. Sí, profe. Muéstranos el Excel. Sí. Ya se ve. Ahí se ve. Y dentro de este conjunto empezamos a sacar una gráfica. ¿Qué nos decía esta gráfica? Pues básicamente mostraba el comportamiento de los números, cómo iban cambiando y cómo se iban aproximando al cero. Entonces tenemos un valor salida que es el que queremos, que es fuerza igual a 0. Y con las curvas empezamos a ver cuál es su comportamiento. En un momento parecía que era una ecuación de tercer tipo. Ahorita, si lo vemos, no parece una ecuación que hayamos visto. O más bien parece una función casi impulso. Porque nada más toca y baja. Entonces, ¿hasta aquí le hemos entendido bien? Sí, todo bien. Muy bien. Del ejemplo anterior, para estas cargas de 8, 6, 3, con una distancia de 12, ¿cuál es la distancia que requerimos para el 0? ¿La distancia que requeríamos para el cero? Uh-huh. A ver, es 8, 6 y 3 y 12. Estas serían las distancias. Ok, podemos sustituirlas y ver cuál es el valor real de la fuerza. ¿Acá? Uh-huh. O en lo nuevo, no importa. Bueno, es que de hecho ya se realiza aquí. Esas serían las dos fuerzas. Entonces la distancia es 0.06. Uh-huh. Ok, vamos a sustituirlo en el otro. Ponlo adelante. No, perdón, me falló aquí. Es que no es un 8, es un 6. Así cambia la cosa. Ya, ahora sí. Ok, entonces dice que es 0.06, ¿no? El de 1. Ajá, lo que cambia es la fuerza. Ok, y la fuerza es 0.52. ¿Por qué las fuerzas son iguales? Si las distancias son diferentes. Si las cargas son diferentes. Tienen que serlo para que el resultado sea igual a 0. Muy bien. Vámonos al otro. Ahora, ¿dónde está ese punto que acabas de resolver? Uy. Debe ser el 6. Aquí. ¿Cuál es ese valor? Esta es la fuerza 1 a 3, esta es la fuerza 2 a 3 y esta es la fuerza resultante. Debo ir números más pequeños. Pues 1.08 por 10 a la menos 3. Eso también es más chico. Sí, y de hecho se sigue para acá. Entonces, ¿qué está pasando? De hecho aquí está el cambio de signo, aquí debería estar el 0. Ahí la fuerza está igual a 0, ¿no? ¿Perdón? Ahí la fuerza está casi igual a 0. Uh-huh. Digo, 2.7 por 10 a la menos 6.
Sí, Y de hecho la ecuación está en punto 06. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tal vez la resolución, sí. Supongo que aquí lo termina redondeando, por eso no se puede dar el 0. A ver, acércate. Aumentale más al 0. Ahí dice que tienes un 0 perfecto. Sí. Entonces tú deberías de poner Q1, Q2 y Q3. Y me debería de dar 0. A ver. Vamos a intentarlo aquí. 8, 3, Distancia. 0.064. La carga 2 es 6. Y la carga 3. Ok. Aquí parecen iguales, pero a la hora de hacer el resultado, no es 0. Ok. Aumentale la resolución. A las fuerzas. Ujú. Oh. ¿Qué pasó ahí? Realmente no estoy muy seguro porque aquí sí está dando el 0 y acá arriba no, al igual que acá. Ya lo vimos en métodos numéricos. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Que tenemos un error, ¿no? Tenemos un error. Ok, entonces estamos notando que falla algo en nuestras fórmulas. Hay que corregirlo. Regresemos a la hoja 3. Entonces tenemos este pequeño error de cálculo que nos da 2.73 por 10 a la menos 6 y 3.23 por 10 a la menos 5. Ujú. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues básicamente ahí es el intervalo en donde se encuentra el 0. En un punto entre estos dos números, en las distancias, se encuentra el 0. Muy bien. Entonces, ¿podemos llegar al 0 por la fórmula? ¿Por esta? No, Ah. este es por iteración. Por fórmula, si contamos el error, si no contamos el error, sí, si lo contamos al parecer no es tan sencillo. Ok, entonces la fórmula nos ayuda mucho, pero tiene sus pequeños problemas. Ujú. Errores por redondeo. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Brandon. Sí, profesor. Jorge Hadamart. Sí, profe. Buenos días. Jorge, dejé una tarea. ¿Cuál fue la tarea? A que checáramos acerca de lo que es el error cuadrático medio. Explícanos, por favor. Pues prácticamente el error cuadrático medio es para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplir un objetivo al momento de realizar un modelo matemático. Para
calcular ese error, pues consiste simplemente en hacer una sumatoria de una resta de valores que vendría siendo el valor real menos el valor que nos da la aproximación de nuestro modelo. Esa resta la elevamos al cuadrado y la tenemos que dividir por el número de datos que tenemos o el número de iteraciones que se hizo. Muéstranos. Espérame, entonces. ¿Qué nos dice esa fórmula? A ver, ¿ya me escucha? Sí. Ok. Bueno, aquí lo que nos dice es como un ejemplo, los puntos vienen siendo nuestros datos muestra o los datos reales, por así decirlo. Y la línea es una regresión lineal, o lo que vendría siendo un modelo de aproximación a nuestros datos. Entonces, lo del error cuadrático medio se refiere a la suma de los errores que hay, por ejemplo, en esta línea. Tenemos aquí que el primer dato real que tenemos está en la posición 1,1. Y según nuestro modelo, el dato que se predice estaba en 1,5. Entonces ahí el error que tendríamos sería de 0,5. Luego a ese error le sumamos el de los siguientes puntos. Tenemos un punto que está sobre la línea, sobre la curva de nuestro modelo. Ahí nos diría que prácticamente no hay error, sería 0. Luego tenemos este otro dato que está en 2,2 y nuestro modelo nos dice que estaría en el punto 2,3. Entonces aquí no tendríamos una diferencia de -1. Y por último tendríamos el dato real de 3,6 y según el modelo lineal tendríamos que el valor que se esperaba estaba en 3,55. Entonces si nosotros sacamos los cuadrados de esos errores, nos va encontré también que lo del error cuadrático medio, más que nada, se puede hacer más que nada hacer la diferencia de absolutos, hacer la resta y nada más obtener el valor absoluto, pero que no es el objetivo, sino que se busca que a partir de este error se pueda derivar más adelante. Ok, muy bien. Regresemos a nuestra hoja de Excel. Ok, entonces. Entonces tenemos que sacar el error. Déjalo en... ¿Aquí? Sí, en el otro. Tenemos que sacar nuestro error. Entonces, parte de la fórmula que nos dice que es el valor deseado menos... El deseado y el que se obtuvo, el real. El obtenido. Entonces vamos a crear una fila en la O. Ok. Ahí.
error y vamos a poner error. Entonces, ahí cuál sería la función. Ok. Sería el valor de la suma, ¿no? Menos el valor que queremos. Ok. Entonces, de aquí sería igual. Menos. El valor que queríamos. Es 0, ¿no? Ajá. ¿Qué sería el esperado? Hasta ahí. Ok. Y vamos a pasarlo a todos los demás. Listo. Vamos a graficar. Otra gráfica, un número. Ok. Entonces, esto vamos a ponerlo a pagar. Y puse la gráfica. Ok. Y para el eje horizontal sería para nuestra distancia de R. Con Shift, Control, flecha hacia abajo seleccionas todo. Control. Ok. Listo. No me lo quiso aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Espera. Lean primero. No voy a hacer ese error. Ok. Ese gráfico sí es el que podemos usar para poner los valores. Es que nada más te aparece una opción para Ok. meter valores. Creo que es otro tipo de gráfico. Ok. Entonces, insertar. Sería uno de líneas. Yo casi siempre uso el de dispersión. Pila. Uso los de abajo, los ¿Esta? que no, de la opción, las opciones que hay, el que dice de esa no, tienes que salir de ahí. A ver. Está. El de abajito, el de los puntitos. Es el que yo uso. Con líneas suavizadas, ¿no?
Ajá. Enter. Ok. ¿Seguro? Que yo veo en 5000. No veo ningún 5000 en el punto 1, en el punto 0. Ah, ok. Bueno, es que acá habíamos dicho que esta es esto es igual a esto menos el valor deseado que teníamos que era 0. Ujú. No, según yo lo marca en 0, pero se supone que tenía que ser prácticamente infinito en 0. ¿Por qué se ve así? Necesito que aprendan a ver los datos. Ponte en el punto 0 y cuánto te marca. Los 503.973. Ok, entonces Está marcando en lo del punto 001. Entonces parece que es correcto, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces el error ahí no cambia mucho. De hecho, casi debería de verse igual que la gráfica que tienen al lado porque estamos buscando el valor de 0. Entonces vamos a donde debería de ser el 0, por favor. Ok. Déjame, llevo esto para RAM. Deja la gráfica, no hay problema. Sí. No necesitamos saber en dónde. Está aquí en estos dos. Entre 6.4 y 6.5. Ok, muy bien. Si estuviéramos buscando una fuerza igual a 35, ¿qué tendríamos que cambiar? Para nuestro resultante, que es 735, pues tenemos que cambiar el R, que es lo que estamos variando en incrementos. Con el error, ¿dónde tendremos que modificarle? Si quiero una fuerza, el resultante en vez de 0, la quiero en 35. ¿Qué habría que modificarlo? A ver. Ahí está, en el número 6 tenemos una fuerza exacta de 35. Y yo quiero que ahí sea donde esté mi partícula. ¿Dónde tendremos que cambiarle?
Entonces solamente en la columna del error, en lugar de restarle 0, lo dejaríamos en 35 para que aquí nuestro error sea 0. Muy bien, entonces hacemos esa modificación. Selecciono y le doy doble clic. Ok. Ay, no. Te pasaste. Está. Y dijimos que eran 6. Que es 3.4 por 10 a la menos 13. Eso ya lo podemos considerar un 0, ¿no? Sí, es muy pequeño. Ok, entonces acaban de ver que pueden cambiar toda la arquitectura y encontrar literalmente cualquier fuerza solamente cambiando ya nada más el resultado que quieren como salida. ¿Cómo se ve la gráfica? ¿Nos ayuda mucho esa gráfica? No. No mucho, ¿verdad? Pero recordemos que en la fórmula del error cuadrático hay un cuadrado. Entonces vamos a elevar todo el valor al cuadrado. Ay. Ay, rayos. Por ahí uno que se llama potencia. Es que se me está, no sé por qué, pero me está a mí parpadeando mi pantalla, profe. Entonces, por eso lo estaba marcando así, porque de repente no me deja ver. Y ahora sí. Uy. Rayos. Bueno, ahí ya cambió. Ahora una pendiente positiva. Ok, vamos a ver en dónde está el 0 que queremos. Acá está. Ahora se hizo aún más pequeño. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué alcanzan a notar? Antes de que lo elevamos al cuadrado y ahora que lo elevamos al cuadrado. Pues principalmente el exponente pasó, si no me recuerdo, de menos 13 a menos 25. O sea, y prácticamente es nada el error ahora. Ok. También alcanzamos a notar que ya no hay números negativos. Sí, eso era la principal razón de que encontré que para no usar también el valor absoluto. Que era Ok, vamos a graficar del 4, esto es en el 6, ¿verdad? Vamos a graficar del 4 al 7. Ok. Creo que estos son números muy gigantes y no nos funciona en nuestra gráfica. Estamos. ¿Y ese error sería una mejor aproximación que el que ya teníamos? Sí, por un pequeño punto que vamos a ver ahorita. Ok. Al 7.
Ok. ¿Qué tenemos aquí? Que ya se empieza a formar una parábola. Estamos viendo cómo van variando los errores desde muy, muy alto, va bajando y simplemente vuelve a regresar. O sea, se hace una gráfica simétrica. Y para este caso muy particular, sí. Se pueden hacer gráficas más complejas dependiendo del tipo de problema, pero literalmente se hace una curva. Y como nos gustan las curvas, ¿qué podemos hacer con esa función de curva que ya sabemos cómo se comporta? Sacar su tangente Ajá. ¿Para qué nos serviría esa en tangente? un punto para saber el lugar en donde es cero. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo sabríamos que con la tangente sabríamos dónde es el error? Bueno, depende igual que tangente, El ¿no? error igual a 0. Mm. No sería porque cuando la curva está en el punto más bajo, la tangente es igual a 0. ¿No? Muy bien. Ajá. Es por una tasa de variación, ¿no? Sería de la fuerza y el radio o algo así, de la definición de una derivada. Perfecto. Ujú. Déjame tantito la pantalla. Sí, a ver, déjame quito, acá estoy. Según, ya se quitó, profe. Ahí me dicen cuando me vean. ¿Ya me ven? Sí, pero ya puso la gráfica. Ok, entonces tenemos esta gráfica. Si la corriéramos completa se vería hermosa y todo sería felicidad. Entonces alguien habló de una tangente. ¿Qué es una tangente? Es donde se intersecta un punto en específico con la curva, sin tocar los demás. Ok, entonces, ¿esto es una tangente? No solo sería en un punto. Entonces, por definición, la tangente es una línea recta que toca solamente ¿qué? Un punto. Un punto. Significa que nosotros tenemos una cantidad infinita, por definición matemática, de líneas tangentes, ¿no? ¿Y esto en qué nos ayuda a nuestro problema? Que al momento de ser de tangentes infinitas, nos interesa que la pendiente sea lo mínimo de esas rectas. No existe. Bueno, no nula, pero lo más chico posible. No existe una pendiente lo más chico posible. Lo que sí dice son pendientes y sus valores. O sea, Por ejemplo, una pendiente de 45 grados, ¿qué es? ¿Una pendiente de 90? sería una pendiente de 180, ¿no? Que es horizontal. 180. ¿Y una pendiente de cuánto es esto? Bueno, de 0. Igual, 180. De 180, 45, 90.
Más o menos así lo tenemos visto desde que nos lo han enseñado, ¿no? Entonces, cuando tenemos una curva, lo que estamos buscando es que la pendiente sea igual a 0. ¿Qué otra propiedad tiene? Que si vas acá, ¿qué valor tiene esta pendiente? ¿Tiene un valor negativo? De un valor negativo, como siempre nos gusta tomar la referencia de aquí. Entonces, si tomamos este ángulo, tenemos un valor negativo. ¿Qué significa? Que la pendiente también nos está dando ¿qué? Una dirección. Si esta es una pendiente negativa, si esta de aquí es una pendiente negativa, ¿qué nos está diciendo? O sea que estamos moviéndonos, o sea, estamos bajando, ¿no? En la curva. Muy bien. Si la pendiente es esta, ¿qué valor tiene y qué nos está diciendo? Que ya estamos del otro lado de la curva, porque ya hubo un cambio de signo. Muy bien. Entonces, si la pendiente es positiva, ¿qué pasa? Hay un incremento en... Hay un incremento, ¿no? Hay un incremento. Entonces, la pendiente positiva significa que nos estamos alejando del resultado. ¿Y la pendiente negativa? Que nos Que nos estamos acercando. Que nos estamos acercando. Entonces, la pendiente sí nos sirve para saber hacia dónde estamos. No solamente el punto, sino tenemos que ir y regresar porque lo que estamos buscando es ¿qué? El error igual a 0, ¿no? El error igual a 0. No importa si queremos una fuerza igual a 70 o una fuerza igual a 0. Lo que queremos es acercarnos a que el error del valor que queremos sea igual a 0. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Quién estaba exponiendo? Jorge, ¿verdad? Efraín. Sí, profe. Por favor, me das de Excel para tratar de calcular esta pendiente. Profe, una pregunta. ¿Una respuesta? Ay, qué bien. Nada más teníamos que elevar al cuadrado, el valor que tenemos menos el que deseamos, ¿no? Que en este caso es el 0. Es el valor que tenemos menos el valor deseado. Es más, ponle arriba, crea arriba uno que diga valor deseado, para que ya lo podamos cambiar. No, pero fuera de ahí, ponlo más arriba. Pon valor deseado y ya le pones 60, 35, que era el que vimos que es un resultado cerrado.
Primero. ¿Por aquí? Sí. Ajá. Nos vamos a la de lado y le ponemos el número, que en este caso estamos buscando el 0. Y ahora sí, colocamos nuestra fila de error, ponle la O para que puedas darle doble clic. En la O4. O4. Ajá. Ahí ponle error. Que va a ser igual a nuestra fuerza de salida, a nuestra suma de fuerzas, menos el valor deseado, que ya lo creaste ahí al lado en una celda. ¿Cómo le hace para dejarlo fijo? F4. Tiene que aparecer doble. Todavía te falta el cuadrado. Era... Después del igual es potencia. Con tab. Escribe por. Abres paréntesis. Ahí está tu argumento primero. Cuidado, cuidado, cuidado. Número. Ya. Muy bien, entonces cuando queremos que sea igual a 0, el resultado debe de ser el cuadrado de los que salimos. ¿Y en dónde estaba nuestro fabuloso 35? Estaba por punto 6, ¿no? Pues. Ok, nada más para comprobar, cambió la 35 y ahí nos debería de dar nuestro 0. En valor deseado, está arriba. 35. 35. Y Ok, entonces parece que funciona. Ahora la pregunta es, ¿cómo saco una tangente? Una recta tangente. ¿Cómo tengo ese valor de positivo y negativo? Es bonito doblar ecuaciones, pero... Hacemos la ecuación de la recta, la fórmula general. Ah, pues sí, despejamos M, muy bien. ¿Y dónde tenemos eso aquí? Porque aparte ni siquiera es una recta, es una curva.
Mm, O sea, sabemos que es una parábola, entonces podríamos definir, o sea, algunos parámetros y sacar la derivada. Ah, sí, claro, inventemos. Eso ayuda mucho. Bueno, esa será la tarea. No Encontrar podemos. el eje tangente entre dos puntos. Les toma 15 minutos buscarlo en internet. ¿Y por qué entre dos puntos y no sobre una fórmula? Bueno, porque no tenemos la fórmula. Y dos, porque estamos en el mundo discreto. Entonces podemos tomar como recta tangente dos puntos sin importar qué. Esto sería con la ecuación de la recta, ¿no? Y de ahí despejar la pendiente. Ya sabes, y2 menos y1 entre x2 entre x1. Sí. Para eso nos torturaron tanto en los primeros semestres. Muy bien, vamos hasta la parte de Excel. Aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. ¿Dejo de compartir? Por favor. Me dicen cuando me vean. Ya se ve, profesor. Muy bien, entonces vamos a crear un proyecto vacío. Una pequeña solución a la cual yo le voy a llamar temas selectos de programación, inteligencia artificial. Y abran su Visual Studio, por favor. ¿Qué tipo de proyecto creamos? Un proyecto vacío. Agarramos nuevo, ¿De Forms? proyecto vacío. En buscar plantilla van a encontrar proyecto vacío. .net. ¿Qué es un proyecto vacío? Simplemente el template general. En donde se puede trabajar. Y vamos a ocupar la paquetería Net Framework porque por alguna razón en la core no existe el chart. Les va a crear algo así y en algunas ocasiones les va a crear una solución. Simplemente denle clic y denle eliminar. ¿Es en BS Studio, profe? ¿Ah? ¿Es en BS? ¿Cómo? Ahorita tengo el Visual Studio 2019. Se van a nuevo proyecto, esta es la ventana principal y van a buscar donde diga vacío. Les va a crear diferentes diferentes proyectos vacíos. Van a agarrar el que dice proyecto vacío Net Framework de C#. Este de aquí.
Levante la mano quien ya lo tenga. Y les va a sacar algo como esto. Ah, ok, parece que me faltan muchos. Jessica, Stephanie, ¿tienes algún problema para crearlo? Es que todavía no me abre Visual Studio, profe. ¿Cómo? Todavía no me abre. Ah, ok. Todavía no. Sí. Yo estoy igual, profe. ¿Cuánto ocupa de memoria visual? 300 megas. Ya pueden tener suficiente espacio. El Teams también consume bastantito. Bien, entonces ya está la mayoría. Los que tienen un Visual Studio un poco lento, por falta de RAM o disco duro, presten atención. Entonces los vamos a agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. Y vamos a poner una consola. ¿Cuántas consolas tenemos? Bien, yo tengo una consola NET. Y tengo una consola NET Framework. Como estamos en el framework, yo quiero que todo sea compatible con lo mismo. Simplemente me quedo con consola de aplicación NET Framework. Entonces vamos a tener nuestra consola, que va a ser consola prueba. Y en esta consola vamos a probar todos nuestras aplicaciones. Mucho antes de pasarlo a Windows Form, mucho antes de pasarlo a cualquier otro entorno de desarrollo, ocupamos consola. Consola es la parte principal, aunque no lo parezca, de nuestros programas, porque nos ayuda a saber cómo está nuestro programa. Entonces vamos a darle a iniciar, nada más para ver que lo hizo bien. Abre y cierra. Ya pueden bajar las manos. Para saber que todo está bien, ponemos un console write. Ponemos el típico hola mundo.
Profe, ¿Eh? yo en lo particular nunca he manejado C#. Entonces, no sé si pueda dar como un breve resumen o una diferencia de sintaxis entre Python y C++, o, o me pueda pasar algún recurso para yo investigar, pero desconozco un poco el lenguaje. Todos los lenguajes son iguales. Y la verdad es que aquí lo vas a aprender, pero te recomendaría algunos cursos. A ver, vamos a ver quién sería bueno. Te recomendaría que siguieras a Héctor de León. Tiene su curso de fundamentos de C#. En donde te va a enseñar literalmente todo. Es muy buen youtubero de programación. Si no, hay uno que se llama Enciclopedia de Microsoft Visual C#. Tercera versión. YouTuber. ¿Perdón? Me quedo con el YouTuber, profe. Pediría que invirtieran en libros, pero eso ya es su decisión. Y entre otros libros, pero con el youtuber supongo que debe ser más que suficiente. Hay mucha bibliografía. Pero bueno, si ustedes lo creen de esta manera y ponen Hola Mundo, consola, es la pantalla negra que están viendo aquí. Todos los lenguajes tienen su consola. Y tienes el write, que es escribir. Entonces, consola, escríbeme, hola mundo. Consola, lee una línea. Sencillito. Ya que tenemos nuestro primer hola mundo, ya sabemos que nuestro programa está funcionando. Significa que todo lo que hagamos a partir de ahorita y que salga mal, es nuestra culpa, ¿no? Muy bien. Reglas de programación. Toda la programación tiene que ser entendible. Significa que cualquiera que escriba un lenguaje de programación que solamente le entienda es un pésimo programador. Vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Qué necesitamos para hacer el programa del Excel que acaban de hacer? Pues los datos, ¿no? De la resultante y el valor deseado. Antes de eso. Aunque bueno, necesitamos los datos de las que utilizamos para el cálculo, las cargas y el incremento de R. Los datos de entrada. Ajá, datos de entrada. Okay. ¿Quién me quiere mostrar su Excel? Gerardo, muéstranos tu Excel. Voy. ¿Ya se ve? Ya se ve. Entonces, para poder solucionar esto, primero, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos primero las entradas, ¿no? Los valores. No veo bien tu pantalla, se ve algo borrosa. Ahí está. Pero ahí está. Entonces, primero necesitamos las entradas. ¿Ya tienes abierto tu Visual? Sí. Entonces, ponos tu Visual
Y empecemos en nuestro static void main. Sí. Solo vemos Ya estoy aquí. El Static Void Main. Ya estoy aquí. solamente vemos tu Excel. Dale compartir pantalla completa. Permítame. Voy. Ay. Pantalla. ¿Ya se ve? Ya se ve. Ok, para los que no han tomado cursos de C#, ahora que sabemos acelerar el mundo, necesitamos empezar a crear variables. Como nos gusta desperdiciar memoria, vamos a crear una variable double. Que se va a llamar Q1, que va a tener un valor de... ¿Cuánto dijimos? Yo lo tengo de 6 a la menos 6. Ok, vamos a crear todas las partículas iguales. Ya está. Perfecto. ¿Qué más necesitamos de entradas? La constante. Ese es proceso. Ahí está, tienes Q1, Q2, Q3. ¿Y qué más? La distancia. La distancia. ¿Cuánto quedamos? Ahora sí ya podemos ponerla acá. Perfecto. Como somos unas personas muy responsables, en la parte de arriba de los dobles, Q1, Q2 y Q3, le vamos a poner doble guión para poner unos comentarios. No, guión es en SQL. La barra. Es barra. Arriba. Barra, le vamos a decir que son entradas. Y abajo barra, y hasta abajo barra, y vamos a decir procesos. Ok, entonces ya lo tenemos especificado. Hay una sintaxis un poco más limpia que esa. Quiero que me investiguen cómo poner eso más reducido. Y para estar seguros, pues bueno, vamos a poner un consola, imprímeme, consola.write line, y valor de Q1, después valor de Q2, Q3 y Q4, para ver cómo se ve en la consola. Ay, ¿cómo era? ¿Cómo ve el valor? Para concatenar podemos escribir writeLine, 2 comillas. Adentro de las comillas, el valor de Q1 es
El valor de Q1 es 2 puntos, un espacio. Ok, si lo vas a hacer así, poner un corchete, 0, cierra corchetes. Y listo. Ponemos Q1, Q2 y Q3. Copia y pega. ¿Repito la misma línea o todos en la misma línea? Pues copia y pega el word line y nada más cámbiale Q1, Q2 y Q3. Ok, y ya nada más le vamos a poner un console redline para que se detenga. O read también funciona. Y lo corremos. Algo salió mal. Creo que debe ser por el exponente. Algo salió mal. Entonces, antes de empezar a hacer todas sus ecuaciones, ¿qué tienen que checar? La sintaxis. La sintaxis. Entonces, si no sería... Y ahora sí. Muy bien. De hecho, ahí nos está diciendo cómo se debe de poner para hacerlo más sintácticamente más simple. Bueno. Pero bueno, eso ya lo conectan después. ¿Ya son los resultados correctos? Sí, ya son los correctos los que deberían de salir. Bien, cámbiala acá, porque también la tienes en tu formato anterior. Perdón, profesor, es que como que se corta. La K. Ya. Perfecto. Ok, entonces ya metimos los datos de entrada. ¿Qué debemos de hacer con esos datos de entrada? Pues hacer un proceso. Vamos O a sea, hacer ya realizar la operación. las operaciones. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues declarando otras variables, por ejemplo, las fuerzas entre las cargas. De hecho, ya lo tenemos en el Excel, fuerza de 1 a 3. O podemos crear una función para el cálculo. Entonces vamos a crear una función, vamos a poner un double, ahí, ¿dónde estás? Que se va a llamar f de 1 a 3. ¿Va a ser igual a qué? A fuerza. ¿Qué tiene que recibir fuerza? Las dos cargas. Ahí la distancia. Entonces tiene que recibir una carga Q1 y una carga Q2, genérico. Cuidado. Cuando llamamos a métodos, solamente entran los valores.
ya pensé que estábamos declarando la Apenas función. estamos ahí. Tenemos que meter Q1, tenemos que meter Q3. ¿Qué más tenemos que meter? La distancia. La distancia. ¿Y la K? ¿En la K no la vamos a ocupar? ¿Perdón? ¿La K? Pues sí podría, pero podemos declararla dentro de la función, ya que el valor siempre va a ser el mismo. Porque es parte del proceso de la fuerza. Muy bien. Dale clic derecho donde dice fuerza. Acciones de refactorización rápidas. ¿Y qué opciones tenemos? Tenemos generar el método program.fuerza. Vamos a darle. Entonces ya se nos creó abajo. Y solamente vamos a cambiarle ese que dice Q3 por Q2. Porque la fórmula general que nos dice Q1 por Q2. Q1 por Q2. Vamos a agarrar nuestro proceso, que es K, y lo vamos a meter. Borramos ese throw. Muy bien, vamos a borrar esa constante de arriba que no nos sirve de nada. Y ahora sí, la fuerza total, o Ft, ¿por qué te da ese? ¿Existe Ft? Sí, ya está. ¿Va a ser igual a qué? Q1 por Q2 por la constante entre por D al cuadrado. Y retornamos. Tenemos que regresar el valor. Y quitamos ese throw. Sencillo, ¿no? Entonces ahora nada más tenemos que meter la fuerza ¿qué? Fuerza de 2 a 3. De 2 a 3, la fuerza. Sí, ya quedó ahora. Ahora solo es sumar las fuerzas. Ok. Entonces fuerza resultante. No, es restarlas. O fuerza en Q3, también como le quieran llamar.
Sí, ya quedó, ¿no? Ya quedó. Ahora lo único que nos falta es comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Ahí tienes un read, dale un enter. Claro. Quítale el read. Desapareció. Ese read, ¿por qué se fue? Ese read, pásalo abajo. Ah, sí. Bueno, como son las mismas cargas, pues ya es lógico que de cero. Sabemos que es cero, ¿por qué? Porque ya Porque tenemos tienen la misma distancia y la misma carga. Entonces, ya por lo tenemos tanto, una van a prueba de tener la misma trabajo en fuerza. donde sabemos los resultados, ¿no? Sí. Muy bien, regresemos al Excel. Entonces ya tenemos nuestra función generalizada, en donde sabemos hacer sumatoria de fuerzas. Eso ya es de primaria. Muy bien. Al lado, ¿qué tenemos? ¿Dónde? Que es nuestro siguiente paso. ¿Qué es esa tabla? Esta tabla es la iteración que hicimos de variando la función, cambiando los valores de R. Y así obtuvimos las fuerzas tanto de la carga 1 con respecto a 3 y de 2 con respecto a 3. Muy bien. En la primera línea, ¿qué tenemos? Aquí Sí, las iteraciones. las iteraciones que van de 1 hasta... La puse hasta 120. De 1 hasta 120. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con un ciclo ¿Qué es for. a nivel de programación? Con un ciclo, ¿no? ¿Pero qué es? ¿No es un arreglo? Ah, sí. Sí, un arreglo. Ok, seguramente ya todos ocuparon MATLAB, ¿no? Sí. Ok, entonces tenemos una función específica en MATLAB. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a programar. Y como me gusta tener una programación homogénea, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ya. Sí. Existe una función que se llama ¿qué? Linspace. Linspace. ¿Para qué nos sirve Linspace en MATLAB? O sea, para crear un arreglo. Para crear un arreglo. ¿Qué arreglo estamos buscando? El mismo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Que si quiero un linspace de ¿qué? De menos 5 a 5 con un intervalo, ¿no? Sí, con 7 divisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues igual sería crear un arreglo. Queremos crear un arreglo, entonces necesitamos un arreglo. ¿Cómo es un arreglo en Sharp? ¿Que va a ser de doble?
Si no mal recuerdo, es ponerle el nombre de la variable y ponerle corchetes. O corchetes y nombre de la variable. Te lo investigo. Ok, entonces vamos a hacerlo sencillo. Vamos a ponerle vector. Vamos a ponerle vec. Y yo necesito uno que se llama ¿qué? Space. Para no equivocarnos, literalmente nos vamos a copiar el código. ¿Qué debe de tener el linspace? Recuerda que lo estamos robando. ¿De dónde a dónde queremos el arreglo y de cuántos, de cuánto serían los incrementos o el número de datos que queremos, más bien? Muy bien, entonces necesitamos un linspace y yo quiero que empiece de -5 a 5 y no quiero número de incrementos, quiero pequeñas distancias. Ese es el único cambio que le vamos a hacer. Entonces yo quiero de -5 a 5 con intervalos de 1. ¿Qué valor me debería de dar? Debería de dar -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que busco. Si le pusiera intervalos de 0.5, me debería de dar. -5, -4, 5, -4 y así. Así sucesivamente. -5, -4.5, -4, -3.5, -3, etc. Muy bien. ¿Lo queremos entero? No, porque luego queremos. Double, estamos en double. ¿Qué tal si quiero empezar de 5.5? Profesor, creo que hay un error. En el linspace es le puso de -5 a 5 y le puso 1. El 1 no son los intervalos. Bueno, cuando menos en la definición del linspace, el 1 es cuántas divisiones quieres hacer. De hecho, ahorita puse en MATLAB linspace -5,5,1 y la respuesta me dio 5. Pero si le Sí, pongo... porque busca los intervalos, pero yo quiero el espaciamiento entre ellos. Es ok. la única diferencia Esa sería la otra. en la Space, porque nos va a servir más que el de MATLAB. Ok, gracias. Aunque si quieren pueden dejarlo tal cual. Pero luego veremos por qué, pero eso es su gusto, porque ustedes van a empezar a crear su propia librería de todo esto. ¿Vale? Ahora la pregunta es pequeña y sencilla. ¿Cómo hago esto? Y esa es su tarea. Para la siguiente clase ya debe de estar el linspace. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias?
¿Se graban las clases, profe? ¿Mm? ¿Se graban las clases, profe? No. Chanos. Por eso deben de prestar atención. Si las grabo, empiezan a faltar. No, está bien. Es que yo ahorita tuve que desinstalar y volver a instalar todo lo de BS, entonces pues no lo escribí. Pero ahorita mismo me pongo a hacerlo. Es sencillo, solamente checa tus funciones de sumatoria de fuerzas y crea el line space. Profesor, las tareas se tienen que ir registrando también en las memorias, ¿no? O cómo se hace la entrega y así, se registran. En todo caso, se tiene que poner capturas del código y todo eso. Eso es formato libre. Si vas a poner el line space, puedes poner la ecuación y ponerle en un anexo cómo lo creaste. O sea, puedo poner el anexo con el proyecto, ¿no? Si es mucho código, mándalo a un anexo. El cuerpo principal debe de ser una referencia para que tú lo puedas volver a leer y le entiendas. Creé el line space y generé esta fórmula. Y con esta fórmula lo creo. Y funciona así. Y si el código es muy grande, lo mandas a un anexo. Si el código es chiquito, puedes ponerlo ahí. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, esta es la primera función que tenemos que crear porque estamos en programación. Tenemos que aprender a programar las cosas, no aprender a ocuparlas. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces, traten de darle una solución a este pequeño problema y nos vemos la siguiente clase con ya resuelto el line space. Profesor. Dime.